Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más aquí estamos para compartir con ustedes la palabra del Señor. En este caso estamos mirando el estudio acerca de las doctrinas bíblicas cristianas, ¿no? Estamos considerando este tema que es tan importante. Hoy quiero compartirles acerca de que en la Biblia se mencionan distintos tipos de doctrinas. Ahora vamos a explicar por qué. Recordemos las definiciones de esta palabra, ¿no? Dijimos que por un lado doctrina tiene que ver con enseñanza, verdad o instrucción. Dijimos que también está lo que es la doctrina cristiana. La doctrina cristiana, recuerdan que la definición es conjunto de verdades bíblicas ordenadas en forma sistemática. Luego, ¿no es cierto?, tenemos lo que es la sana doctrina. Es la enseñanza de la palabra de Dios en toda pureza y verdad, sin error o tinieblas, sin mezcla, ¿no?, sin agregarle ni quitarle a la verdad bíblica. Y por supuesto, tenemos también lo que es la falsa doctrina, que no es verdadera. Es una verdad o una enseñanza, una doctrina errónea, alejada, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Por eso que en la Biblia se habla mucho, especialmente en el Nuevo Testamento, se cuidaba mucho acerca de este aspecto que tenía que ver con la fe, con lo que se cree, con lo que se practica, ¿no? Y de mantener esas doctrinas en su pureza, mantenerlas, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo han sido recibidas, cómo han sido enseñadas. Miramos en 1 de Timoteo 1:3, justamente el título que tiene ahí arriba dice advertencia contra falsas doctrinas. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso para cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, diferente a la verdad bíblica, diferente a la enseñanza de los apóstoles, que no enseñen diferentes doctrinas. Le dice allí Pablo a Timoteo. Y luego, ¿no es cierto?, él habla mucho acerca de la doctrina en las cartas de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, ¿no es cierto?, 4, versículo 3, que también habla, ¿no es cierto?, que van a tener cuidado con esto, ¿no?, con segunda de Timoteo 4:3, que habla de la sana doctrina. Habla de predicar la palabra y dice, ¿no es cierto?, en esta expresión 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, y sigue. Pero esta expresión del verso 3, porque va a venir un tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. Y este es un punto interesante, es decir, se habla de la sana doctrina, aquella doctrina saludable, aquella doctrina que no tiene error, tinieblas, que se trata de mantener conforme a la palabra del Señor. Pero dice aquí, vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y qué expresión, ¿no? Porque dice sufrir, es decir, la sana doctrina, la enseñanza se sufre, la sana doctrina se sufre. ¿Por qué? Porque la sana doctrina muchas veces confronta la mentira, el pecado, los errores, confronta la condición del hombre. Y por eso como que se sufre, como que
¿no es cierto?, molesta, incomoda, como que le hace cosquillitas, como se decimos, ¿no es cierto? Sufrirán la sana doctrina. Y que dice, como va a venir tiempo cuando no sufrirán. Muchos no van a sufrir, no quieren sufrir Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a amontonar, como dice acá, mire las expresiones, ¿no? Se amontonarán maestros, gente que enseñe, pero que va a enseñar conforme a sus propios deseos y concupiscencia, y que van a apartar de la verdad el oído, y se van a volver a la fábula. Esto es lo que hoy está pasando. Pasaba ya cuando lo advertía el apóstol Pablo. Dice, va a venir un tiempo en que no se va a sufrir la sana doctrina. Porque van a venir muchos, y quizás esta es la definición o la explicación de esto, que muchos van a venir hablando lo que la gente quiere escuchar. Sí, ¿no es cierto? Que le digan que sí, que está bien, que es correcto, que no pasa nada, que no es nada. Eso quieren escuchar. No quieren sufrir la sana doctrina. En cuanto a la prédica, el mensaje, el estudio, la enseñanza, la formación, no quiere que se los instruya, que se los corrija. Fíjese que ahí en 2 de Timoteo 3, justamente, ¿no es cierto?, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice, para redarguir, para corregir. ¿Ve? Ahí está. Esa es la utilidad. Es necesaria la palabra y la sana doctrina para poder corregir quizás nuestras ideas, nuestros pensamientos, aquello que nosotros pensamos o creemos que quizás no está en el orden o conforme a la palabra, y es necesario corregirlo, es necesario que seamos redarguidos, ¿no es cierto?, con la palabra, con el Espíritu Santo. O quizás algo que está desordenado en nuestras vidas, como persona, como individuo, como hombre, como, no sé, en el hogar, la familia, en alguna área. Y de pronto la palabra viene para instruirme, enseñarme y corregirme. Y ahí es donde dice, muchos no quieren eso, no quieren sufrir la sana doctrina. Y por eso dice, van a venir muchos, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, pero lo que van a hacer es apartar de la verdad el oído. Apartarán de la verdad el oído y se van a volver a la fábula, es decir, a cualquier cosa, a creer, y lo estamos viendo, hermano. Que uno dice, ¿cómo pueden creer eso? ¿De dónde sacaron eso? Muéstrenme en la Biblia, pero no, como que no interesa, ¿no? Bueno, estos son los tiempos, eso es lo que nos habla la palabra del Señor. La Biblia nos habla de que ahí justamente está todo muy relacionado, muy ligado, ¿no? Y la Biblia dice que también hay doctrinas de hombres que está también media emparentada con la doctrina de los fariseos, que dice que enseñan por mandamiento, por doctrina, cosas de hombre, son doctrinas, son pensamientos, cosas del hombre. Yo quiero que vayamos ahí a Mateo 15:9, y ahí está en varios versos, pero leemos uno como una referencia, donde Jesús dice que tengamos cuidado, ¿no?, con estas cosas. Cuando se mezcla lo humano, la demanda divina, con lo humano, ¿no? Y dice Mateo 15:9, hablando a los fariseos, ¿no? Le dice, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Enseñando como doctrina, que no es la doctrina, es algo que el hombre lo puso. Y esto era cierto, ¿no? Es decir, en los fariseos, un grupo religioso muy extremista, por así decirlo, religioso a extremo, ¿no? Malamente, porque eran hipócritas que llegaron a ser
símbolo de hipocresía el fariseo. Porque ponían, aparte de la palabra y los mandamientos del Señor, ellos ponían muchos mandamientos y cosas humanas que ellos habían creado. Por eso que en otros pasajes como Mateo o Lucas, donde el Señor digamos así, le da con todo a los fariseos, ¿no? Que dice que ellos ponían pesadas cargas. Ellos no las quieren llevar, ni lo quieren ni con un dedo, pero le ponen sobre las personas que quieren ser verdaderos seguidores, les ponen cargas imposibles de llevar. ¿Sí? Que aparte de todo, de querer cumplir, que ya era algo tremendo poder cumplir con la palabra, que encima tenían un montón de mandamientos y tradiciones y cosas que los fariseos les imponían, como el caso de lavarse las manos, de no caminar, de no hacer esto los días sábados. Bueno, tenían toda una serie de reglas, imposiciones que no eran doctrinas de Dios, eran doctrinas de hombres. La Biblia también nos habla en Colosenses, un poquito esa expresión, para que nos demos cuenta, ¿no? Por eso qué importante es ser conocedores de la palabra para saber qué se nos está demandando, exigiendo o imponiendo, si es la doctrina de Dios o las doctrinas humanas, ¿no? Algo que no está en la palabra del Señor. Y a veces, bueno, se toma un texto, pero se saca de contexto y se hace decir a la palabra lo que no dice, ¿no? Pero bueno, por eso es importante conocer las escrituras. En Colosenses 2, 22, Colosenses 2, 22, también nos habla de lo que son los mandamientos del hombre y dice así, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas que se destruyen con el uso. ¿Eh? Leyendo un poquito anteriormente, dice, pues, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Es decir, una serie de condiciones que en verdad dice en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, no impuestas por Dios. Bueno, una referencia, después uno puede leer todo, pero ahí está. Que estas cosas que por ahí les decían que no toquen, no manejen, no gusten y qué sé yo, eran más bien en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, no del Señor. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Es decir, hay distintas clases. Y aquí tenemos otra que es la del hombre. ¿Sabe que también, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo 4, nos habla que también hay una doctrina, y esto lo tenemos que tener cuidado, ¿sí? Interpretarlo bien. Primera de Timoteo 4, 1, nos dice que también hay doctrinas de demonios. Dice, pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, es tremendo esto, ¿no? O sea, se predice un tiempo de apostasía, de negar la verdad, de negar la fe. Como dice el texto que hemos leído antes, apartarán de la verdad el oído. La gente no quiere escuchar la verdad, le molesta, le incomoda, ¿no? La sufre, entonces no quiere y entonces Dios les da, como dice acá, que van a escuchar a espíritus engañadores, van a escuchar doctrinas demoníacas, de demonios, es decir, que provienen, que esa es la fuente, y sabemos que es engaño, mentira, error, tiniebla, todo lo que provenga de ahí no es de Dios, no es de bendición. Pero para tener presente que algunos justamente apostatarán de la fe, quizás, y esto es así, quizás estaban en la verdad, creían el Evangelio, creían la palabra, pero de pronto
se apartaron y se fueron y están, qué sé yo, escuchando o siguiendo cosas que no tienen nada que ver con el Señor, ¿no? Así que es peligroso. Pero bueno, y quiero ir culminando, es decir, que la doctrina se encuadra para entender que la doctrina es correcta, es sana, es doctrina cristiana. La doctrina tiene que ser cristocéntrica, apostólica y eclesiástica. A ver, tiene que ser cristocéntrica. Es decir, que la doctrina tiene que ser algo que Jesús haya enseñado. ¿Se acuerdan que en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado? Es decir, que los apóstoles, presten atención, los apóstoles, la iglesia después, pero los apóstoles, lo que hicieron fue compartir, enseñar lo que habían recibido de Cristo. La doctrina de ellos era cristocéntrica. Ellos, como dijeron en sus cartas, decían, nosotros mismos lo hemos oído, lo hemos escuchado. Eran los oyentes primarios de primera mano, no de oídas, sino que ellos habían estado y escuchado y recibido esas palabras. Y entonces la estaban enseñando como de Cristo mismo. La doctrina tiene que corresponder a lo que Cristo enseñó. Y cuando usted mira en Hechos 2:42, va a encontrar que la doctrina es apostólica. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ellos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No es que los apóstoles tenían una doctrina en particular de ellos, sino que ellos, los apóstoles, enseñaban, ¿no es cierto?, lo que Cristo enseñaba. Entonces, la iglesia tiene que seguir, creer, practicar y enseñar lo que enseñaron los apóstoles. Es decir, Cristo, los apóstoles, y que luego pasó, digamos, a toda la iglesia. Por eso decimos es eclesiástica. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué enseñó Cristo? Bueno, esa es la línea. Es decir, la verdadera doctrina cristiana tiene que encuadrarse en que sea cristocéntrica, que sea apostólica y que sea eclesiástica. Que a través de los tiempos, algo que la iglesia ha enseñado, guardando y respetando lo que enseñaron los apóstoles y a la vez Cristo. Bien, Dios les bendiga. Por hoy dejamos aquí aprendiendo más de la palabra del Señor y en este tema de las doctrinas. Que Dios les bendiga mucho.